Haber tenido una campaña electoral en estado de emergencia, con toque de queda, en una encerrona, hizo muy complicado que los ciudadanos pudieran tener contacto con los candidatos. Esto, por supuesto, que incluye la marca, los partidos políticos, y las encuestas han tenido una preponderancia mayúscula en este proceso electoral. Hace ya algunos días que pasó el periodo para la publicación de encuestas, pero en esta ocasión hemos podido conseguir un diálogo con Leonardo Aguilera, el director del Centro Económico del Cibao, que realiza encuestas para el candidato Luis Abinader y para el Partido Revolucionario Moderno. Nos alegra muchísimo contar con Leonardo Aguilera porque el debate sobre las encuestas se ha extendido aún a este final de la campaña electoral. Y quisiera saber, Leonardo, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Eh, yo sé que puede resultar demasiado evidente hacerte una pregunta como, ¿es válido considerar que las encuestas son predictivas, que en realidad es una aproximación a lo que va a ocurrir el 5 de julio en las urnas? No, las encuestas, siempre lo decimos, son diagnósticos, no pronósticos. Por tanto, la encuesta lo que te sirve para decir es la situación en un momento determinado. Sin embargo, una encuesta te dice algo, pero no te lo dice todo. Pero cuando tú tienes un sistema de encuestas, cuando tú tienes una dinámica de encuestas, entonces sí te aproxima a una posibilidad de que lo que tú estés midiendo sea lo que se produzca el día de las elecciones. Aunque siempre hay imponderables que tú no puedes manejar y que pueden cambiar el curso de un proceso electoral o la intención del voto o el estado de ánimo de la población. Y el caso más reciente fue precisamente la suspensión de las elecciones en el mes de febrero. En marzo, eso provocó precisamente un incremento de la intención del voto en muchos lugares hacia el PRM, donde hasta ese momento de febrero no tenía posibilidades de ganar. Pero realmente las encuestas, cuando tú tienes un sistema de ellas, cuando tú tienes varias encuestas, como es el caso nuestro con la presidencial, que tú tienes dos encuestas diciéndote más o menos con ligera diferencia el porcentaje, la intención del voto, entonces es muy difícil que eso pueda cambiar, a menos que no aparezca un imponderable de algo, de un fenómeno propiamente dicho. Pero en el caso específico de la candidatura de Luis Abinader, nosotros estábamos midiendo mensual, después pasamos a medir quincenal, después pasamos a medir semanal y ahora estamos haciendo práctica, estamos midiendo prácticamente cada día. Y estamos midiendo, Fausto, medimos anteriormente con teléfono, telefónico, Sí. y estamos midiendo actualmente parciales y con urnas. Y la diferencia entre las telefónicas y las urnas es prácticamente imperceptible. Siempre y cuando se miran como nosotros lo hacemos, que es respetando todos los parámetros, que la única diferencia es que en lugar de yo ir a la casa de Fausto Rosario Adames, lo llamo por teléfono. Pero después todos los indicadores se mantienen. Y en esas últimas dos encuestas, tú recuerdas que en mayo pasado, en primera plana del Listín Diario se publicó en el periódico Hoy y creo que también en el Centro se publicó. Los resultados nuestros le daban 53.9 a Luis y le daban 35 a Gonzalo y 9 y algo a Leonel Fernández. A Leonesa. Bueno, pues en la encuesta de la pasada semana de Gallup y de Greenberg prácticamente son los mismos resultados. En el caso de Gallup le da 53.7 y nosotros le damos 53.9 en mayo. Sí. Con Gonzalo le da 35.5 y nosotros le damos 35. Lo que indica que tres de las principales firmas encuestadoras del país, prácticamente porque trabajamos en el país, Ya. coinciden con esos porcentajes de posicionamiento de Luis Abinader.
Ya, en el caso de la selección de la muestra, como ustedes han estado haciendo estudios mensuales, luego semanales, ahora están haciendo como una especie de tracking diario, esa selección de esa muestra, ¿varía? ¿Son las mismas personas las encuestadas? ¿Se toma en cuenta eh, la segmentación social, económica, educativa de las personas? Sí, fíjate, la muestra tú la varías de acuerdo al interés que tú tengas, pero nosotros estamos midiendo sistemáticamente con una muestra de 1.400, distribuida 1400. proporcionalmente en todo el país. Eso te da un margen de error de 2.6. Ahora bien, el no tomar la muestra apropiada por población, eso te puede crear un sesgo, un resultado equivocado. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Leonardo, ¿cómo yo estoy en el 6? Yo te digo, pronto, yo no sé. Pero ¿cómo que no? Pero tú me diste ahora en el 6. Sí, pero me di en el Seibo una muestra nacional. Por tanto, una muestra del Seibo son 12 cuestionarios. Entonces, lo que yo te diga en 12 cuestionarios no puede ser, pero sí lo es para la muestra nacional. Ahora, Ya, ¿tú quieres saber cómo está en el Seibo? Entonces, tú haces una encuesta provincial en el Seibo, ya, con la muestra que tú ya, consideras. ya. Entonces, la segmentación para nosotros es importante, incluso sobre todo para la estrategia. ¿Qué nosotros determinamos hace ya mucho tiempo? Que Luis estaba muy bien en clase media y en clase alta, y en clase baja era su punto más débil. Bueno, pues se hizo hincapié en ese sector y hoy día Luis está muy bien posicionado en los tres sectores sociales. Ahora, esa es otra falta de tomar la muestra. Tú dices, bueno, ¿y cuánto te está encuestando en clase media? ¿Y cuánto en clase alta? ¿Y cuánto en clase media? Porque si tú, digamos, sobredimensionas la clase alta, el que esté mejor en la clase alta va a salir mejor. Sí. O si tú la disminuyes, va a salir peor. Entonces nosotros, de acuerdo a la población, como está distribuida en la propia Oficina Nacional de Salud, nosotros le damos un 53% a la clase baja, le damos un 30% a la clase media y le damos un 17% a la clase alta. Ya, ya, Entonces, 17% de 1.400, eso le toca a la clase A. ya, 30% de 1.400, eso le toca a la clase media, y 53 de 1.400, eso le toca a la clase baja. ya. Muy bien. Me parece que es interesante esa explicación porque al final uno puede darse cuenta de cuáles son o cuál es la intención de votos por sectores. Clase media, por ejemplo, es un factor fundamental en la sociedad dominicana hoy día. Ahora, ¿en qué momento Luis pasa de tener un 44, 45, 46% y sobrepasa el 50% en los estudios que ha hecho el Centro Económico del Cibao? Mira, Luis tuvo una ascendencia, digamos, lenta, pero segura. Luis no ha tenido ninguna disminución, salvo el caso de cuando llegaron las elecciones municipales. Cuando se suspendieron en febrero, entonces Luis se disparó hasta un 57%. Luis había tenido 47, 46, tal como tú dices. Cuando llegó ese proceso, dio un brinco y subió a 55 y después a 56. Y eso lo medimos nosotros, mientras que Gonzalo caía. Pero ¿qué pasó? Que cuando entra la pandemia, ese 12 de marzo que el presidente Martin se dirige a todo el país, ese fin de semana Luis no salió para respetar el llamado a cuarentena, ni salió en la siguiente semana, mientras que Gonzalo sí estaba en la. Entonces, ¿qué pasó? Que sufrimos una reducción, sufrimos una caída. De Una un caída. 57, Luis bajó a un 46. Sí. Es decir, prácticamente en 2 semanas bajamos 11 puntos. Ese es uno de los imponderables que hay que tener cuidado en una campaña. Ya, muy bien. Mientras que Gonzalo, que había estado en 21, subió a Subió. 38. El que Ya, subió 17 puntos en 2 semanas también. ya. En Bien. ese momento, que fue una decisión
tú sabes que yo soy el director de estrategia de España de Luis, pero no fue una decisión mía el que saliera al público una foto de él con los pies sobre la mesa y Raquel al lado. El mensaje que se quiso enviar era de que él estaba respetando la cuarentena, pero el mensaje que vio la gente era que no, que lo que estaba era despreocupado. Y eso le produjo esa disminución y le produjo el aumento. ¿Qué hicimos? Bueno, se lo planteamos, Luis, tenemos dos posibilidades. O seguimos bajando, o tú vas a la calle con el riesgo de tu salud. Tú decides. Dijo, no, vamos a la calle. Bien. Efectivamente, corrimos riesgo porque tú ves que contrajo el COVID. El virus. Sin embargo, se disparó y Luis tiene 12 encuestas nacionales sobre el 50, 52, 53, 54, 55. Y el lugar más bajo que ha tenido ha sido 52 y el más alto que ha tenido un 57. Por tanto, nosotros creemos que esos son los dos extremos posibles que tiene el piso 52, el techo 57, lo más probable es que tenga un promedio de alrededor de un 55%. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Leonardo Aguilera. En un momento retornamos. Leonardo, la encuesta Mark Penn fue la que registró el mayor acercamiento entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader, cuando le reconoció a Luis Abinader un 47%, un 39% y un 37% para Gonzalo Castillo. Ese fue un momento de mucha alegría entre los PLDistas y se habló incluso ya de empate. Realmente, ustedes registraron ese acercamiento de Gonzalo y Luis en las encuestas del Centro Económico del Cibao, por lo menos en ese momento que tú me estás mencionando, cuando Luis se quedó en su casa. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo, Fausto. Nosotros respetamos a Mark Penn, porque además es una encuestadora acreditada también, y además no es elegante que un encuestador critique a otra encuestadora. Pero nunca, desde que pasó la pandemia, digamos, la crisis de la pandemia, propiamente dicho, la crisis política de la pandemia, Luis ha estado por debajo de 50. En ningún momento, y te estoy hablando de abril, mayo y junio, en ninguno de esos 3 meses, en nuestras encuestas, Luis ha estado por debajo de 50. Por eso te digo que ha tenido 52, 53. A nosotros nos extrañó ese resultado, porque recuérdate que también Greenberg le daba 52 en enero a Luis, y nosotros en mayo le dimos 53. Y después que nosotros publicamos 53 en mayo y aparecen estos datos de la PEN, uno piensa, bueno, algún fallo metodológico hubo, o porque en principio tú dices, bueno, hay una situación muy imponderable que no se vio, pero nosotros habíamos medido la semana antes y medimos la semana después, y todo el tiempo se ha mantenido Luis estable sobre los 50, de manera que nosotros no encontramos explicación a esos resultados. Ya. Hay, por supuesto, datos contundentes como los de Greenberg que colocan a Luis Abinader con un 56%, y el dato de Gallup que coloca a Luis Abinader con 53.7%, con 18 puntos por encima de Gonzalo Castillo. Algunas encuestas, muy poquitas, pero algunas, han dicho que Gonzalo Castillo estaría por encima de Luis Abinader. En estos casos uno tiene serias dudas sobre la calidad de la encuesta, sobre el método utilizado, sobre la muestra utilizada, si hubo algún trabajo de campo, digamos, que tuviera algún error. ¿Cómo se interpretan contradicciones tan fuertes, tan grandes, entre encuestas o encuestadoras establecidas y reconocidas y otras encuestadoras que también han hecho trabajo de campo y han hecho trabajo en República Dominicana, como el caso de Sigma 2, por ejemplo?
Bueno, lo que pasa, hay que ver, Fausto, lo primero, quién está detrás de cada encuesta. Y lo segundo, digamos, la línea de acierto que haya tenido. Nosotros desde 1996, nosotros tenemos 32 años en el mercado, pero medido en los periódicos que han salido los resultados. Nosotros hemos quedado siempre junto a Galo, en primer y segundo lugar los dos. O primero nosotros y segundo Galo, primero Galo y segundo nosotros. Y resulta que Greenberg, que es una encuestadora reciente en el país, porque apenas tiene un par de campañas trabajando, ha sido muy acertado también su trabajo. De manera que cuando esas tres firmas encuestadoras coinciden como estamos coincidiendo ahora en los resultados, uno piensa que si hay algún problema lo podrían tener otros. Evidentemente, tú dices, bueno, no le van a echar la culpa a ellos, pero nosotros certificamos nuestros datos por una cosa sencilla, Fausto. No es el resultado de una encuesta. Nosotros no hemos salido para contrarrestar los resultados de otra encuesta. Nosotros no hemos salido para posicionar a un candidato. Nosotros tenemos, te reitero, esta campaña de Luis que está midiendo desde que terminaron las elecciones del 2016. Nosotros hemos estado midiendo regularmente cada mes. Y Luis me hace sentir a mí muy contento cuando le dice a la propia persona que conversa con él, yo me siento tranquilo porque Leonardo me tiene con los pies sobre la tierra. Porque las veces que hemos tenido problemas, yo le digo, pasó en marzo, le digo, Luis, perdimos 5 puntos. Después, Luis, perdimos 6 puntos. Sí. Y Luis dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es esto, pues vamos a hacerlo. Y volvimos a coger los niveles que tenemos que usar. Entonces, cuando una encuesta dice algo, bueno, ellos sabrán cómo habrán medido. Ahora, yo te doy una cuestión de orgullo. Nosotros somos la única firma encuestadora en este país y probablemente la única en el mundo que nuestro equipo técnico tiene 2 doctores en ciencia. Eso es lo primero. Lo segundo, doctores en ciencia. Los jefes de grupo, los coordinadores de trabajo de campo y los supervisores tienen con nosotros 22 años, 23 años. O sea, son profesionales de esa área. Nosotros no inventamos. Pero quien está en el trabajo técnico de nosotros, que es un doctor en física, no es una persona que aprendió Excel y entró a Google y vio el SPSS y se lo aprendió en 20 días o en 20 horas. No. Nosotros tenemos un doctor en física, que es el doctor encargado de nuestra parte tecnológica. Tiene con el Centro Económico 28 años trabajando. De manera que nosotros sí sabemos cómo hacemos las cosas. ¿Cómo lo hacen otras? Yo lamento que estos resultados, pero es evidentemente que ahí hay una posición política en algo irremediable. Leonardo, el hecho de que tú seas el coordinador de la estrategia, de la campaña del candidato al que le está midiendo resultados, ¿no afecta el resultado de los estudios de opinión pública, de percepción o de intención de votos? No, porque también lo fui. Yo fui también el consultor en estrategia de Luis y de investigación en el 2016 y nosotros no publicamos ningún dato. ¿Y por qué no publicamos? Porque siempre estuvimos abajo. Y en la última encuesta que le entregamos a Luis, le dábamos a Danilo Medina 61.1 y sacó 61.7. Y le dábamos a Luis 36.5 y sacó 35. Y le dábamos a Guillermo 1.8 y sacó 1.8. De manera que eso no afecta. Pero además, el padre de la consultoría política fue consultor en estrategia y encuestador de candidatos. Y me refiero a Joseph Napolitano. Y eso no afecta. Sobre todo por 2 cosas fundamentales. Primero, tu nivel de integridad y segundo, tu nivel profesional. Entonces, el que dice, bueno, pero él no va a publicar nada malo si es el consultor en estrategia de Luis.
Claro, y eso tienen razón, no se va a publicar, pero los resultados que tenemos nos dicen si estamos mal y si estamos bien. Entonces, hay una cosa que no se da en cuenta de lo contrario. Si Aguilera está publicando, es porque esos datos son reales. Cuando Aguilera no publica, entonces tienen que entender que si no publica es porque la cosa no está funcionando. Así es. Hacemos una última pausa, Leonardo Aguilera. Una socióloga destacadísima, Rosario Espinal Jacobo, a quien tú conoces y que es de Santiago también, ha dicho que hay como, digamos, una duda sobre los resultados finales de las encuestas, que no son definitivamente predictivos y que si los pobres van a votar, podría ganar el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué comentarios tú puedes hacer, Leonardo, a ese comentario de Rosario Espinal, que es una persona muy acreditada? Sí. Además, amiga mía, y su hermano Flavio Darío también, y su padre fuimos muy buenos amigos también. Flavio Darío Espinal, sí. Sí, sí. Mira, eh, los sociólogos interpretan la realidad de acuerdo a sus vastos conocimientos, pero si tú le preguntas a mi hijo, o a mi esposa, o a mi hija, ¿cuál es mi frase favorita? Mi frase favorita es: a mí mátenme como un muerto. O sea, es muy bonito decir muchas cosas bonitas, pero si tú no tienes los fundamentos, y nosotros tenemos los fundamentos, nosotros te dijimos al principio, las encuestas no son predictivas. Ahora, cuando usted tiene una serie de encuestas, una dinámica de encuestas, por eso te digo, tendría que pasar, como pasó en España, una explosión a pocos días de las elecciones, o como pasó aquí con la suspensión de las elecciones. Esos elementos te pueden variar la tendencia, pero una tendencia que tú la tengas por 2 meses, 3 meses, tendría que pasar un acontecimiento demasiado fuera de lo común para que eso se altere. Y hasta ahora no se vislumbra un acontecimiento. Ahora bien, lo que Rosario plantea es cierto, o fue cierto en un momento determinado, cuando Luis era débil, digamos, en ese sector, o donde tenía su fortaleza mental. Pero hoy día, ese sector, Luis, es tan fuerte como la clase media o la clase alta. Ahora, hay un elemento que sí puede influenciar y que Rosario no lo tocó, y es el nivel de abstención. ¿Quiénes se abstienen regularmente? Se abstiene la clase alta y la clase media. Y en esos sectores, Luis no está bien, Luis está insuperable. Entonces, a Luis podría afectar. Sin embargo, el nivel de indignación que tiene el país, donde está mayormente es en esos sectores, en clase media y clase alta. Entonces, la posibilidad de una abstención ahí disminuye grandemente, porque va a tener más fuerza la indignación que la abstención. Y por eso nosotros no vemos por ningún escenario que el PLD se pueda recuperar. Ya. Es decir, que hasta ahora Leonel Fernández, los sociólogos, los vinculados al partido, el propio presidente de la República, han dicho que podría ser una segunda vuelta. El escenario de segunda vuelta es previsible de acuerdo a los estudios continuos que tú has hecho como parte, como coordinador, director del Centro Económico del Cibao. No, no lo es. La No lo segunda es. vuelta no está en presente. Ahora bien, cada quien interpreta de acuerdo, como te digo, a lo que cree. Por ejemplo, el caso de Leonel Fernández. Tú hablas con un partidario de Leonel Fernández y tú dices, bueno, Leonel Fernández está ya en segunda vuelta y gana la segunda vuelta. Ahora, cuando tú ves los números y tú ves que 16 encuestas, y en esas 16, de esas 16 encuestas, en las últimas 3, Leonel no supera el 10%. Esa tendencia es de hierro prácticamente. Es imposible. Entonces, si Leonel creciera, sería a costa de Gonzalo Castillo, no a costa de Luis Abinader. Entonces, lo único que se dividiría, el mismo mercado que tiene, se lo dividirían en dos, aparte más
más digamos, más igualitarios, pero no obtienen votos fuera de ese mercado. Sin embargo, en el caso de Leonel Fernández, cuando preguntamos por quién va a votar, okay, lo que dicen por Leonel Fernández, en un segundo escenario, si usted no votara por el candidato, ¿por quién usted votaría? Y los leonelistas, votan de la siguiente manera. El 50% dice no sabe o no votaría por ninguno de los votantes de Leonel. Del otro 50%, entonces el 37% dice que votaría por Luis Abinader y apenas un 13% votaría por Gonzalo. De manera que en los dos escenarios el que gana es Luis, y Gonzalo no absorbe ni a los leonelistas y menos a los PRMistas que están votando casi en un 100% por Luis. Este es el voto más duro que hay en este momento. Qué bueno. Me parece que, por lo que tú me has dicho, el voto por Luis Abinader en cada uno de los sectores o segmentos sociales está suficientemente definido. Así es, así es. Pero hay más, Pablo. Nosotros le hicimos un estudio, hará cosa tal vez de 30 años, 5 años, a Jacinto Pena, para determinar qué porcentaje podía variar al momento de las elecciones. Y lo comprobamos ahora con todas las encuestas municipales que hicimos y con otras nacionales que conocemos. La gente cree que mover 2% a nivel nacional es una cosa fácil. Son miles y miles de votos, que es muy difícil. Tú puedes mover en un municipio pequeño, en un distrito municipal, tú puedes mover 500 votos que te alteran el resultado de las elecciones. Pero en unas elecciones nacionales, donde la diferencia es de 20 puntos, 18, 21, por más que tú puedas mover con la compra de votos, con el convencimiento, no puedes mover una gran cantidad. Y te voy a poner varios ejemplos. En Santo Domingo Este, nuestras encuestas le daban alrededor de un 27% sobre Luis Alberto. Luis Alberto, el candidato del PLD, y a la maquinaria del PLD, y además todo el mundo lo decía con todos los cuartos del mundo. Manuel, un hombre querido, pero sin un chele en los bolsillos. Entonces yo comentaba que en una reunión de dirigentes del PRM, cuando yo dije, Manuel encabeza con 25.40, a mí en mi propia cara me dijeron, eso yo no creo ni que lo diga San Aguilera. Dije, bueno, Manuel ganó con 25 puntos. De diferencia. Pero lo mismo pasaba en el distrito. En el distrito, la gente del PLD, todavía el día de la boca de uno, publicó 3 encuestas dando al candidato del PLD arriba. Y Carolina, que la daban también con 27 puntos, ganó con 25 puntos. Por encima. Y el candidato del PLD, que era apoyado en San Pedro de Macorís por Josecito Jacinto, que era su esposa, por la maquinaria del PLD, contra un muchacho joven, poco conocido, llamado Rafa PC. Nosotros le dábamos una ventaja de 2 puntos. Ahí podía pasar cualquier cosa. Sí. Porque 2 puntos es una competencia muy estrecha. Bueno, pues Rafa PC, que así le llamamos a la muchacha, ganó con una diferencia de 2 puntos. Y hoy es el alcalde de San Pedro de Macorís. Entonces, hay un mito que se ha creado, que el poder, al poder no se le gana, que el poder tiene todo. Bueno, en las municipales se le ganó al poder en la mayoría de los municipios del país. Así es. Bien. Muchas gracias, Leonardo. Muy buena conversación, te agradezco muchísimo que en esta época, en este tiempo, hayamos podido tener esta conversación para precisar sobre las encuestas que han sido realizadas especialmente por el Centro Económico del Cibao que tú diriges. Muchísimas gracias, Leonardo Aguilera, por esta conversación y muchas gracias a los amigos televidentes que nos siguen a través de Acento TV y a través de todas las redes sociales en las que estamos. Muchas gracias por la compañía.